Sí, perfecto. Se escucha todo. Bueno, muy honrado de estar en estas prestigiosas jornadas de Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario. Muy agradecido con la invitación a las queridas profesoras Thaler, Aleanac y Antic, con quien compartimos muchos eventos académicos. No sé si estoy habilitado para compartir, Invitamos. porque preparé un PowerPoint para poder compartirles algunas. A ver ahí. Sí, ahí estoy. Ahí pueden ver. Ahí está bien, se ve. Bien, perfecto. Bueno, también agradecido por la presentación que me han asignado y sobre el cual quería compartirle algunas reflexiones. Esto sobre los distintos modelos que existen en el derecho comparado y incipientemente en Argentina, modelos de regulación y de simplificación de la actividad de la administración pública. La idea es explicar un poco los modelos, analizar sus características principales y finalmente hacer algunas reflexiones, obviamente, dentro del tiempo que tengo asignado. En primer lugar, lo que hay que tener presente es que cuando hablamos de la simplificación, hablamos de un principio. O sea, es un principio que rige la actividad administrativa que tiene por objeto su dirección, lograr eficacia en el desempeño y en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como la función administrativa. En cuanto a su fundamento, este principio se fundamenta en el principio de la dignidad humana, es decir, la simplificación hace que la administración funcione mejor, obviamente que aumenta la calidad de vida de las personas y en definitiva hace que el cauce para que la administración haga eficaces los derechos fundamentales sea mejor, sea más efectivo. Entonces, hay que tener presente estas circunstancias cuando analizamos los diversos modelos. Eh, Ahí también me parece interesante hacer una relación con el principio de la buena administración, ¿no? Esta idea, digamos, después de la Revolución Francesa aparecía como una ventaja que el Estado ofreciera ciertos servicios, por eso la idea de servicio público nace en esa época, porque se consideraba que la actividad administrativa era un servicio. Bueno, esta perspectiva de la buena administración es un paso de naturaleza sustancial y que va mucho más allá al proponer que esa actividad que lleva adelante la administración no solamente sea una obligación, sino que sea de buena calidad. Por eso se habla de un principio de la buena administración. Entonces, podríamos decir que una buena administración es una administración con una buena regulación, es una administración simple. Hay una relación directa entre todas estas cuestiones que yo les estoy marcando. Eh, lo que vemos ahí son los diferentes modelos de regulación de la administración, los diferentes modelos que se utilizan en el derecho comparado. Tenemos el modelo Better Regulation y Better Administration. Eh, la idea de ese cuadro es que podamos ir comparando, pero fíjense en lo que tiene que ver con la metodología que se utiliza para la simplificación. En los modelos de Better Regulation, lo principal son los programas de reducción de carga y los estudios de análisis de impacto normativo. La idea entonces es, a través de un análisis permanente, algo decía recién el profesor Thomas que me precedió en el uso de la palabra, a través de un análisis permanente, lo que se busca es reducir las cargas que tiene la administración pública y hacer permanentemente un análisis de impacto normativo. Aquí me parece interesante algo que vamos a ver al final, pero que ya se puede esbozar. El modelo B de Regulation se planta en un lugar diferente en cuanto a cómo se crean las normas y para qué se crean las normas. En el modelo de regulation, las normas se crean para justamente regir la actividad de la administración durante un tiempo, pero siempre con la idea
de que se van a modificar o que se van a mejorar. No es la idea clásica decimonónica de crear un cuerpo de normas para que duren para siempre, ¿no? Pensemos en el Código Civil y Comercial. No es la idea y creo que ese es un dato esencial que sobre todo tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. Las normas se dictan, pero luego tienen que ir mejorándose. En el modelo Better Administration, lo que se busca es hacer más racional y eficiente el procedimiento administrativo, ¿no? Buscar que ese procedimiento sea un lugar para que los derechos fundamentales puedan verse satisfechos y para que la administración actúe de una manera eficiente. Entre los países que utilizan el modelo de Better Administration, podemos mencionar Holanda, Estados Unidos e Inglaterra, y los que utilizan el modelo de Better Administration, España, Italia y Portugal. Creo que un buen ejemplo de este modelo de Better Administration es la Ley de Procedimiento Administrativo española del año 2015, como para tener una referencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? En el modelo Better Regulation decíamos reducir los costos de las actividades económicas, ¿no? Tratar de que la inversión, el desarrollo de proyectos a partir de la administración pública genere mayor competitividad. Entonces, ese es el foco está entonces en reducir los costos de las actividades económicas y eso se logra reduciendo la carga, porque como vamos a ver después, en este modelo lo que se hace es medir el peso económico de la carga, ¿no? Entonces, cuando se suprime una carga burocrática, lo que se hace es reducir costos de inversiones o incluso de gasto por parte del Estado. En el caso del modelo Better Administration, lo que se busca, como decíamos, es la eficiencia. Se busca que el procedimiento administrativo sea un cauce de satisfacción de los derechos. Por eso nosotros en el derecho argentino y continental europeo usamos esta idea de la tutela administrativa efectiva, que no es el debido proceso, que no es el derecho de defensa, sino que lo que plantea conceptualmente es que el procedimiento ante la administración pública tiene que ser un cauce no formal, sino sustancial, a partir del cual las personas puedan ver satisfechos sus derechos fundamentales. En cuanto al ámbito de impacto, entonces, este modelo de Better Regulation, como decíamos hace un rato, impacta sobre las inversiones y sobre las actividades económicas, mientras que el modelo de Better Administration impacta sobre el ciudadano, impacta sobre aquellas actividades que tienen más alcance en la población, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensemos en la actividad que lleva adelante la administración tributaria o la ANSES, para poner un ejemplo. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos modelos? En el programa, en el modelo de Better Regulation, los más beneficiados son las empresas, los inversores, mientras que en el modelo de Better Administration, quienes se benefician de eso por las características que yo les he mencionado antes, son los propios ciudadanos. Desde ya les adelanto que estos modelos no necesariamente deben presentarse de una manera separada, sino que lo ideal es que estos dos modelos convivan y que se articulen, pero conceptualmente es muy importante tener en cuenta dónde impacta cada uno y cuáles son las herramientas que se utilizan para la consecución de esos fines. Eh, Veamos rápidamente cuáles son las técnicas de simplificación del modelo de regulation. Como les mencionaba hace un rato, una de las principales herramientas es el Standard Cost Model, es decir, un método para determinar las cargas administrativas para las empresas, ¿no? O sea, un análisis de la regulación y medir el peso de esa carga burocrática, ¿no? Ahí yo les pongo, por ejemplo, el análisis del peso de la carga en el PBI de la Unión Europea es del 3,6. O sea, se mide económicamente cuál es la carga burocrática. Nosotros acá en Argentina somos expertos en generar cargas burocráticas y eso lógicamente tiene un costo, ¿no? Tiene un costo y ese costo termina trasladándose luego, obviamente, a las inversiones, a los servicios y muchas veces opera como una carga para que no existan las inversiones o para que no se asienten. Por ejemplo, hoy está pasando mucho esto con lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Si
si existe una carga burocrática muy alta, la economía del conocimiento se desplaza fácilmente hoy a través de las fronteras por, digamos, por la forma de trabajo, porque se trabaja a distancia por Internet y eso genera entonces un problema de falta de inversión. También, desde esta perspectiva, existen rankings donde se muestra cuáles son las dificultades para hacer negocios, ¿no? Que se derivan de la excesiva carga burocrática, como les decía. Ahí tienen un ejemplo: Nueva Zelanda primero, Argentina en el puesto 119. Fíjense que obviamente las empresas miran estos rankings y tienen en cuenta estas cargas burocráticas a la hora de decidir las inversiones. Otra de las técnicas que se utiliza es la reducción de la aportación de documental, como una técnica para reducir la burocracia. Otra técnica es la evaluación del impacto normativo, ¿no? ¿Cuál es la regulación? ¿Cómo esa regulación impacta? Como les decía, se hace un análisis permanente de la normativa de modo tal de ir logrando una reducción de todo aquello que genere una carga. Se sustenta en el principio general de la ausencia de regulación. De esto se está hablando mucho hoy en las plataformas electorales, ¿no? O sea, la idea es que no hay regulación. Conceptualmente se parte de la idea de libertad, que no tiene que haber regulación y que la regulación solamente debe ingresar cuando es necesaria para lograr el objetivo, o no solamente que sea la inversión, sino puede ser, por ejemplo, para evitar una distorsión en el mercado o costos derivados de la afectación del ambiente. Eh, una de las técnicas que se utiliza es esta de una adentro, otra afuera, one in, one out, respecto de la regulación. Entonces, ese principio importa que no puede incorporarse una carga regulatoria sin suprimir una anterior, ¿no? Esta es la idea. Si se va a incorporar una carga burocrática, necesariamente hay que sacar otra. Y el paso siguiente, que ya se está trabajando, por ejemplo, en Inglaterra, es una adentro, dos afuera, ¿no? Una nueva carga regulatoria, bueno, hay que eliminar dos, siempre con esta tendencia. Otras herramientas que son útiles y que obviamente se pueden incorporar es la sustitución de autorizaciones o de títulos habilitantes por declaraciones o comunicaciones, ¿no? Esto se utiliza cada vez más, también lo vamos a ver en España, sobre todo cuando se trata de actividad reglada. Si la actividad está reglada, a través de las plataformas electrónicas, quienes quieren solicitar un título habilitante directamente cargan la información y con eso debería ser suficiente. Eso se utiliza, por ejemplo, ahora en el sistema español, donde opera el silencio positivo, pero no solamente como un silencio positivo, sino que automáticamente al vencimiento del plazo, si se cumplen los requisitos para el título habilitante, el sistema emite un acto administrativo de autorización, que digamos, es un acto administrativo automático, pero eso sirve como respaldo para que esa empresa pueda tramitar otros permisos si es necesario, ¿no? Pero esta es la idea. A mayor regulación y frente a actividad reglada, no debería ser necesario estar haciendo trámites para obtener títulos habilitantes. La idea de la ampliación del silencio positivo, algo obvio pero necesario. El objetivo es claramente cuantitativo, ¿no? Esto es muy importante, lo vengo remarcando, pero lo subrayo. El objetivo es cuantitativo, es reducir la carga burocrática para que eso tenga un impacto en el costo de la inversión, reducir las cargas para quienes realizan inversiones. Ahí, por eso señalo, y lo cualitativo creo que también es una perspectiva que no debe dejarse de lado, no solamente debe medirse los costos económicos, sino también tener en cuenta los costos sociales, los costos ambientales. Por eso, ¿cuál es el costo de la desregulación? ¿Cuál es el costo de la desprotección? ¿Qué ocurre con el ambiente, con los derechos laborales? Bueno, también esto se está discutiendo hoy en las plataformas electorales. Pienso que aquí tiene que haber miradas equilibradas, ¿no? O sea, la desregulación no debe significar desprotección y no debe implicar un costo para el patrimonio ambiental
eh, o cultural. Y ahí todas estas cuestiones, como les vengo marcando, van a impactar sobre los rankings de competitividad que miran las empresas a la hora de generar inversiones y que lógicamente nuestro país está en una posición alejada de lo que debería ser. Rápidamente, como para seguir avanzando, algunas técnicas de la simplificación en el modelo BB Regulation. Ahí la mirada está puesta en el procedimiento administrativo, en hacerlo más simple, ¿no? em, la regulación también de los procedimientos especiales y, muy importante, la articulación entre los procedimientos administrativos generales y los especiales, cosas que en general no ocurre, al menos en lo que yo conozco de mi provincia y a nivel nacional, no hay una correlación, un trabajo conjunto articulado entre el procedimiento general y los procedimientos especiales, todo lo contrario. eh, Podemos pensar, no sé, en la regulación de procedimiento administrativo nacional y la cantidad de sistemas especiales con recursos judiciales o lo que se llaman recursos administrativos con plazos distintos que se interponen ante autoridades distintas, con sistemas de revisión judicial distintos, uno va a primera instancia, otro va a la Cámara. Bueno, eso es lo contrario a un modelo de simplificación. Diría yo que el modelo federal es desordenado y en ese desorden el afectado siempre es el ciudadano. Creo que también este modelo debería trabajar sobre la simplificación organizativa, ¿no? Nunca se piensa la simplificación desde la organización, pero creo que es un punto relevante también reducir la burocracia desde el plano de la organización, ¿no? Esto también lo vemos. Vemos que hay funciones delegadas, avocaciones, delegaciones que duran muchísimo tiempo, intervenciones de órganos que duran mucho tiempo. Bueno, esto forma parte del desorden y obviamente es contrario a la idea de simplificación. Una técnica muy interesante es la creación de formularios, la estandarización del procedimiento. Creo que esto se ha ido incorporando, pero todavía falta mucho. Reducción de trámites y documentos, la optimización de actos preparatorios. Bueno, esto también es muy importante a partir de la existencia de expedientes electrónicos, porque desde la lógica del papel, el expediente empezaba a circular por las oficinas y no podía estar al mismo tiempo en diferentes oficinas que tenían que emitir, por ejemplo, informes o dictámenes. Bueno, hoy desde lo digital, el expediente puede estar o debería estar presente al mismo tiempo en todas aquellas oficinas que tienen que intervenir y de ese modo lograr una reducción de los plazos y también una optimización de los actos eh, preparatorios. También creo que tiene que haber una articulación eh, entre las diferentes esferas del gobierno, cosa que no vemos, ¿no? Por ejemplo, en materia ambiental, uno necesita una autorización ambiental nacional, una autorización ambiental provincial y a veces también municipal, ¿no? Creo que eso también va en contra de la idea de la simplificación. Ahí les menciono el decreto Ley Simplifica de Italia, que crea un certificado único ambiental, ¿no? Que vale justamente como algo único y en el cual intervienen todas las oficinas de gobierno, pero de manera articulada. Y ya entrando a las conclusiones para ir terminando, obviamente lo primero que hay que poner sobre la mesa es que en Argentina tenemos un grave problema de ausencia regulatoria. No se regula. Hay leyes, por ejemplo, como la de procedimiento administrativo, que es de 1972. Esto también se ve en las provincias. Leyes de procedimiento de muchos años, leyes de expropiación de muchos años, códigos contenciosos también de muchas décadas. No se dictan leyes en materia de procesos colectivos, no existe un código contencioso administrativo a nivel federal. Bueno, entonces creo que eh, por ahí hablar de la simplificación regulatoria obviamente presupone el dictado de normas y aquí en Argentina no dictamos normas, sino que dejamos que éstas duren mucho y obviamente se van poniendo vetustas.
Otra cuestión importante para tener en cuenta al momento de analizar esto de la simplificación de la regulación es tener en cuenta que la reducción de burocracia, que es muy importante, hay que hacerla, pero no reducción de garantías hacia el ciudadano, garantías de procedimiento, eso hay que tenerlo muy en claro. También hay que tener presente que la simplificación es ineficiente si se plantea de manera unilateral. La regulación tiene que construirse con los operadores, con los destinatarios de esa regulación, eh, porque eso es lo que legitima la decisión final. No sirve dictar regulaciones sin escuchar, sin tener en cuenta las opiniones de aquellos que van a ser los destinatarios. Esta idea de que la normativa, que las decisiones del Estado se presumen legítimas, ya no responde a la realidad. Lo que hoy hace que las normas regulatorias tengan legitimidad es la participación ciudadana, es la creación de foros, de instancias de debate que puedan generar justamente normas que sean ineficientes y siempre con la premisa de que luego pueden ser revisadas. Eh, Otra cuestión interesante es esto de las duplicidades. Hay que evitar las duplicidades que existen en muchas regulaciones, ¿no? Incluso muchas veces ocurre que el Estado nos pide documentación que él mismo nos otorga, ¿no? O sea, es como que el Estado nos pida el DNI cuando es el mismo Estado Nacional el que lo otorga. Esto en algunas leyes de procedimiento ya se empieza a plantear, también está en la legislación federal, esto que el Estado, la administración pública, no puede requerir documentación que ella misma ha proveído. Esto es algo básico y sobre todo en materia eh, de procedimiento administrativo. Eh, Otra cuestión también que algo es esbozado, la regulación versus el federalismo. Obviamente que en un sistema federal la regulación se multiplica porque interviene municipio, interviene provincia, interviene nación. Bueno, algo les decía recién yo con ese ejemplo de la ley simplifica de Italia y el certificado ambiental único. Bueno, hay que pensar en otras herramientas de redes intergubernamentales, mecanismos digitales de simplificación para obtener títulos habilitantes únicos, por ejemplo, en materia ambiental, pero esto se aplica para muchas cuestiones. El que va a instalar una estación de servicio necesita autorizaciones provinciales, municipales y nacionales, perfectamente podría haber un sistema que sea único y creo que en eso es algo que hay que trabajar. El acortamiento de plazo de resolución creo que es algo que en algunas leyes ya se ha plasmado, pero es algo totalmente necesario. Aumentar el silencio positivo, los actos administrativos automáticos, sobre todo en cuestiones de título habilitante, que como les dije, funcionan perfectamente en la Ley de Procedimiento Administrativo Española del año 2015. Creo que es muy importante extrapolar a nuestro sistema desde el modelo de Better Regulation la revisión del acervo normativo, porque eso no es una práctica en Argentina. Como les decía antes, nosotros dictamos normas y esas normas duran mucho tiempo y no tenemos la práctica de revisar si han funcionado bien. De hecho, fíjense que hay normas que han sido declaradas inconstitucionales por la Corte y siguen vigentes, ¿no? Creo que eso de manera automática debería haber un mecanismo para que eh, sean derogadas, ¿no? Fíjense que me estoy yendo a un extremo, pero piensen esto en una práctica regulatoria vinculada a la tecnología como la norma deviene vetusta. Y esto pasa con la propia normativa que utiliza la administración, que no se aplica en la práctica. Bueno, creo que hay que incorporar en esa dimensión de decir, bueno, cada 5 años se vuelve a revisar esta regulación y si es necesario se modifica. También hay que pensar que en Argentina muchas veces modificar una ley es un trámite demasiado engorroso. Esto no hace a esta exposición, pero creo que también el funcionamiento de los consejos deliberantes, el funcionamiento de las legislaturas del Congreso Nacional, fue pensado para otra época. Fue pensado para un modelo donde las normas se dictaban para permanecer durante muchas décadas. Pienso que hoy esos modelos deberían ser, digamos, los poderes legislativos debieran revisarse y mudar hacia un sistema de mayor agilidad, porque de lo contrario nunca llegan al momento en que es necesario.
Y finalmente, entonces, tiene que haber una mejora de la calidad normativa. Fíjense que en Argentina muchas veces no sabemos si una norma está vigente, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber si una norma está vigente? Bueno, muchas veces no sabemos. No tenemos ninguna manera de saber si una norma ha sido derogada o no. Me ha pasado profesionalmente muchas veces que no he podido saberlo. Y por eso creo que y ya con esto termino, la idea de la regulación tiene que ir necesariamente alineada con estos programas de revisión constante, de monitorización permanente de la regulación, del procedimiento y de toda la actividad que realice el Estado. Porque aquí tenemos que volver al principio. Cuando hablamos de simplificación, hablamos del principio de la dignidad humana. Y detrás de cada expediente, detrás de cada regulación, hay personas y muchas veces los derechos se frustran a causa de la burocracia de la administración pública. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá en las jornadas rosarinas de Derecho Administrativo, como tantos años se vienen realizando. Gracias a los organizadores, han hecho mucho esfuerzo para que se puedan hacer hoy. A Adrián y a Raquel, las directoras, a Inés, a Julia, que estuvieron trabajando mucho para esto, Franco, bueno, Ariel, a todos los que están presentando. Digamos, todo esto no se hace sin la logística. Nosotros nos sentamos, hablamos, o lo hacemos virtual. Eso en primer lugar, agradecer a todos. Bueno, y todos los que concurren siempre, que son parte de esto, sobre todo a los rosarinos, ¿no? Que hacen posible. Bueno, el tema, bueno, un poco encadenado sobre la problemática de uno de los dos grandes temas de las jornadas, que es el ejercicio regulatorio, que es parte del derecho administrativo, la restricción de derechos. Y la conformación, la particular conformación de nuestro país genera una problemática particular. Por eso el título de la charla es la articulación interjurisdiccional de la actividad regulatoria. Mi idea es que para abordar este tema es dar una idea conceptual, pero buscar sobre esa idea conceptual los ejemplos y la casuística para ver cómo se producen estos conflictos y después en las conclusiones ver alternativas de solución. Entonces, la primera gran división la puedo enfocar desde el punto normativo o desde el lado operativo, que tiene que ver con el tema de la charla, los distintos, el doctor Buteler, cómo podemos mejorar los distintos sistemas, regímenes de organización, ¿no? Y cuando se producen problemas de naturaleza interjurisdiccional, estamos superponiendo o encontrando baches en esa articulación entre distintas jurisdicciones. Entonces, los primeros dos grandes límites son de naturaleza normativa. El primero más grande, el más grueso, está vinculado con el dictado de normas de fondo. La atribución constitucional, artículo 75, inciso 12, a través de la cláusula de los códigos, de las normas de fondo a la nación y otro tipo de normas, fundamentalmente aquellas que hacen al derecho administrativo, al derecho local, a las jurisdicciones locales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias. El segundo gran grupo vinculado con este tipo de problemáticas de naturaleza normativa tiene que ver con el carácter relativo del ejercicio de los derechos. El artículo, esto, de acuerdo al reconocimiento que hace nuestra Constitución de los Derechos, el artículo 14, ningún derecho es absoluto, deben gozarse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Esto qué implica? Los derechos no pueden ser gozados absolutamente. La regulación, cuando tiene que ver con el interés público, corresponde al derecho administrativo, y el derecho administrativo en la naturaleza local hace que los ordenamientos jurídicos que determinan esta potestad regulatoria se multiplican y se superponen. Y acá tenemos un segundo grupo de casos con una problemática diferente. Esto que hace que la competencia esté repartida en numerosas jurisdicciones. Derivado del artículo 1 de la Constitución, tenemos un sistema una organización política republicana y federal. Vamos a tener por lo menos un Estado federal, un Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 23 provincias, 24 jurisdicciones diferentes. Vamos a tener
gobiernos locales, más de 2.300 gobiernos locales. Todo eso genera una gran problemática y articulación de regulaciones jurisdiccionales. Por otro lado, los gobiernos locales también van a depender de la regulación constitucional, de la interpretación normativa que hagan las constituciones locales, de los artículos 5 y 123. Y sobre esto, la interpretación que realiza la Corte a partir de Rivademar y luego del año 1994, interpretando el artículo 193 para determinar el piso mínimo autonómico que pueden tener los gobiernos locales. Y todo esto se va a reflejar en la jurisprudencia de la Corte. Por otro lado, la delgada línea que hay entre los dos grandes grupos, dijimos Código de Fondo y Regulación Local, se entrecruzan cuando las normas de fondo, por ejemplo, pasan en el Código Civil y Comercial, que dictan normas de orden público, en lo que se denomina la constitucionalización del derecho privado, vamos a tener normas que a veces chocan con las del derecho administrativo. El mismo Código Civil y Comercial marca esa distinción entre el derecho público y el derecho privado, por ejemplo, en dos normas. El 240, cuando habla de los bienes con relación al derecho de incidencia colectiva, en una redacción que inclusive es más amplia y podemos interpretar que se aplica a todos los derechos, y en 1970 respecto a la limitación del dominio privado y interés público. Acá el Código Civil y Comercial marca que estos son ámbitos que deben ser regulados por el derecho administrativo y el derecho local. Después lo hacen otras normas, por ejemplo, en materia de prescripción vinculada con los plazos, prescripción en materia tributaria. Pero estas normas son de carácter general. Vinculado con estas problemáticas de la articulación interjurisdiccional de carácter normativo, podemos encontrar muchas clasificaciones. Pero la Corte, en el voto del doctor Rosati, considerando 5, el Renor contra la Provincia de Buenos Aires, que es uno de estos casos que vamos a comentar vinculados con problemas de concurrencia, en este caso, nación-provincia de regulaciones normativas, hace una triple clasificación de atribuciones concurrentes, se distingue. Y vinculado con una de las problemáticas interjurisdiccionales que mencionó el doctor Buteler, que es una de ellas en materia ambiental. Bueno, uno, pluralidad no jerárquica de carácter sustantivo. Es decir, ambas jurisdicciones, en una relación que no es jerárquica, pueden dictar normas sustanciales. Estas pueden ser obligatorias o facultativas. Las obligatorias son, por ejemplo, la ley de coparticipación, la que regula el artículo 75 y 2 de la Constitución Nacional. Y la facultativa, la típica, vinculada con la cláusula del progreso y del desarrollo, artículos 75, 18 y 19, que son, junto con la cláusula del comercio interjurisdiccional, las clásicas que generan estos problemas de regulación interjurisdiccional. Esta sería pluralidad no jerárquica de carácter sustantivo facultativo. B, pluralidad jerárquica con complementación sustantiva objetiva. Esta también generó problemas que se ven reflejados en la casuística. Y, por ejemplo, el ejemplo de esto, ambas tienen competencia para dictado de normas, pero se complementan sustantivas procesales. Por ejemplo, el artículo 75, inciso 12, la Nación dicta los códigos de fondo, las jurisdicciones locales, las normas procesales. El último, pluralidad jerárquica con complementación sustantiva. Ambas tienen competencia sustantiva, pero hay una relación. Una dicta las normas base y otra dicta las normas complementarias. Ejemplo típico, las normas medioambientales. Un tercer tipo, un tercer grupo que yo distingo, y es que es muy importante, es de naturaleza operativa. La articulación de la actividad interjurisdiccional se da no solamente en naturaleza ambiental. En el último punto vamos a analizar cada uno de los tres segmentos. En el último punto vamos a ver ejemplos. En materia ambiental es un típico ámbito en el que se pueden tener estos problemas operativos de articulación interjurisdiccional, que puede ser por laguna, por falta de regulación normativa o por superposición en la aplicación normativa. Bien, vayamos a la casuística para explicar estos ejemplos. Bien, bárbaro. Dijimos, código de fondo versus regulación local. Primer caso interesante, que hace voto armado contra la asociación de conductores de transporte colectivo de pasajeros, fallo 320-186 de Subdirintex, del año 1997, muy importante porque acá la Corte marca los criterios para decidir cuándo hay incompatibilidad de la aplicación de la
cláusula del progreso, o sea, las normas locales frente a la utilización por parte del gobierno federal de la cláusula del progreso. Era un caso que por decreto se había establecido salarios mínimos a profesionales que trabajaban en obra social cívica. La Corte entiende que acá se aplicó correctamente la cláusula del progreso. Pero acá estaba en juego también que las normas de derecho del trabajo son normas de fondo. La regulación del salario era una norma de fondo. Entonces, esto se tuvo en cuenta, pero se decidió que no, que era una potestad de concurrencia derivada de la potestad reglamentaria o poder de policía, como lo podemos llamar, en aplicación del artículo 75, inciso 18. Determinó que al ser en concurrencia la podían hacer, pero aquí sí estableció el estándar para determinar cuándo. Primero, sí. Surge inequívocamente que está prohibida, puede ser expreso o no, pero surge inequívocamente la norma federal que la jurisdicción local no puede regular concurrentemente esa actividad, y ve que se demuestre la circunstancia del pleito que el ejercicio de la misma regulación por parte de la provincia dificulta o impide el adecuado cumplimiento de los propósitos que tuvo en cuenta la ley nacional. Esto lo dice la misma Corte en el precedente, en voto, deriva del mismo criterio que se utilizó en la cláusula de comercio interjurisdiccional, y la cláusula de establecimiento de utilidad nacional. Cuando la jurisdicción donde se encuentra ese establecimiento quiere realizar, sobre todo en materia de tasas, realizar una actividad en el establecimiento de utilidad nacional. La Corte decidió en este caso que es razonable que afectaba, había dos leyes, la de 1360 y 1361, la regulación del régimen de obras sociales, afectaba, pero no que no podía la provincia legislar en la materia. Otro caso, recurso de hecho deducido por la segunda aseguradora Riesgo de Trabajo en la causa Castillo contra Cerámica Raro y fallo 327-3610 del año 2004. En este caso, la norma asignaba competencia federal las decisiones vinculadas con la actuación de los organismos de aplicación de la red. Entonces, acá ¿qué pasaba? Era al revés. Se excedía la norma de fondo ingresando en materia procesal que era de la jurisdicción local. La Corte entendió que sí lo hacía. Y acá hay un elemento importante que nos sirve como parámetro hermenéutico para aplicarlo en los distintos casos que hay conflicto interjurisdiccional. La Corte, en el considerando 5, dice que se puede excepcionar, salvo que la intención de producir que puede impedir el uso de la prerrogativa sin equívoco, y que se puede excepcionar. Pues una norma de fondo puede excepcionar una norma. Aquí estamos hablando de potestades que son privativas, no concurrentes. Pero acá está diciendo que sí se puede excepcionar, y siempre y cuando se invoquen necesidades reales y fines federales legítimos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, lo que siempre se habla en la doctrina, y que vamos a ver casos en la jurisprudencia, son casos de prerrogativas en concurrencia, no de colisión cuando hay prerrogativas que pertenecen a uno u otro. Nosotros vamos a encontrar en el Código Civil Comercial, pero podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, que una norma de fondo en materia de la seguridad social invade una norma de derecho procesal local. Otro caso, casos más nuevos, más conocidos, el caso Chinchuy contra la Municipalidad de Ciudad de Arroyito, del año 2021, de mayo 2021, fallo 344.151, es el caso que el municipio de Arroyito, igual que se hizo en otros municipios, prohíbe la apertura de supermercado de determinada superficie los domingos. Y acá entra en discusión la cláusula de los códigos. En el voto en disidencia, la doctora Rosenkrantz y Elena Saitón de Nolasco tratan, y ellos dicen que se afecta materia que es de derecho laboral. La regulación del descanso dominical para ellos es vinculado con los códigos de fondo. En el voto no se consideró que dos cosas, y ahí se tuvo en cuenta, y la Corte lo está realizando, la inmediatez sobre el problema y la posibilidad que tienen los gobiernos más cercanos al grupo humano que recibe esa regulación. Acá habían realizado reuniones con entidades intermedias, y la Corte tuvo en cuenta ese consenso.
Pero en el voto en disidencia se tuvo en cuenta esta colisión con la cláusula del código y está vinculado con digamos, es regulación de fondos, está en el INTE. No es que está afectando cláusula de progreso, la actividad, una actividad, sino que están trabajando sobre la relación de trabajo en sí mismo. Otro caso también del 2021 es Farmacity, conocido con tráfico de la provincia de Buenos Aires. La regulación provincial, prohíbe a determinados sujetos de derecho, a las sociedades anónimas, por ejemplo, porque tratan de incluir dentro de la estructura de la persona jurídica al farmacéutico. Tienen normas regulatorias muy acentuadas. La Corte considera que, acá lo hace en ejercicio de potestad concurrente y consideró que era razonable, pero en el dictamen de la Procuración se consideró que acá se estaba afectando la cláusula de los códigos. ¿Por qué? Porque era un tema que tenía que ver con la capacidad de las personas humanas públicas, la forma que podían adquirir derechos y obligaciones. Obviamente, la sentencia decidió otra cosa. Segundo aspecto, la colisión de prerrogativas concurrentes. Caso de la provincia de Santa Fe, año 2015, fallo 338.110. Nobleza Picardo contra la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe dicta una norma que agrega un plus en el control de la publicidad y la difusión del tabaco y prohíbe la publicidad y promoción de los productos del tabaco y también el auspicio en eventos deportivos y culturales. Esto después tuvo una evolución al momento de dictar la sentencia, pero la norma provincial era mucho más gravosa que la nacional. La Corte considera que fue razonable y acá también vamos a ver que la Corte, caso a caso, teniendo en cuenta el derecho del juego, es más flexible la aplicación de las normas en concurrencia cuando, aún siendo más gravosa la local, se superpone con la provincial y encuentra que no hay esta colisión, esta incompatibilidad con las normas federales. Y acá este caso también es importante, porque en el considerando 21 del voto mayoritario, más que de Héctor de Nolasco, dice que se debe reconocer en la jurisdicción local un grado de valoración estatal local, un margen de apreciación, y que este debe ser respetado salvo incompatibilidad insalvable. Entonces, está diciendo, como los conceptos jurídicos indeterminados, está estableciendo un máximo mínimo, que hay un ámbito que es posible y sobre el cual es posible trabajar y que es flexible. Año 2019, Telefónica Móviles Argentina, Telefónica de Argentina, y por otros casos, como Eneti contra Municipalidad y General Pérez. Vinculado con las antenas para permitir la conectividad de los sistemas de telefonía móvil. La Corte entiende acá que es por afectar el servicio de actividad de comercio, las telecomunicaciones vinculadas con el correo, artículo 75, inciso 13, 14 y 18 de la cláusula del progreso, que se estaba afectando la actividad interjurisdiccional, que el municipio de Gómez estaba alterando el sistema de intercomunicaciones que debe ser regulado por el gobierno federal. Esto después lo vamos a tener que comparar con el caso de Deror. Bien, un caso que también es importante en el tema, el año 2021, pandemia, gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el Estado Nacional, fallo 344.809, el caso de la presencialidad de las clases. Acá la Corte resuelve que se hizo en concurrencia, que el derecho, la regulación de la salud, el derecho a la salud y la educación corresponde a las provincias de la nación, y que cuando lo hace la provincia lo debe fundar adecuadamente, cosa que consideró que en el caso no lo hizo. Y otro tema trascendente que en este fallo podemos destacar es la necesidad de determinar una regulación cuando involucra a más de una jurisdicción por consenso. Son dos temas que son trascendentes vinculados con la temática que nosotros queremos abordar. Les dije, el caso de Telefónica Móvil lo tenemos que comparar el año 2022 con el Deror contra la provincia de Buenos Aires, hecho declarativo de impuestos. Acá, la provincia de Buenos Aires prohíbe el uso del TCB, que es un producto cancerígeno, y ordenaba sacarlo y reemplazarlo. Cuando llega a la Corte, el caso parecía abstracto, pero la Corte lo aborda igual. Y, sobre todo, teniendo en cuenta la complementariedad que puede haber en las leyes de presupuesto mínimo y las complementarias que pueden dictar las provincias en materia ambiental, consideró que era razonable que la provincia ordenara sacar los transformadores. ¿Qué diferencia había con las antenas? La pericia estaría más demostrado, pero es una cuestión de hecho.
no de derecho, considero yo. Bueno, en el caso de la Corte consideró que era razonable. Se utilizó otro argumento, pero era un servicio, no es de telecomunicaciones, el servicio eléctrico es distinto, inclusive las provincias pueden prestarlo de hechos secretas, a través de cooperativas, hay concesiones provinciales, pero este no había el caso. El régimen de interconectividad es federal. Bueno, otro caso, 2023, Usuario del Norte contra la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se había establecido un régimen de fiscalización de los choferes. La Corte consideró que se afectaba el artículo 75, inciso 13, no había incompatibilidad. Casos de tasas de ingreso de productos alimenticios a las jurisdicciones. Año 2023, Sancor Cooperativa, fallo 346.432, Granja Tres Arroyos, contra la Municipalidad de Río Cuarto, 346.776. En ambos casos consideró que era inconstitucional en tránsito realizar inspecciones cuando el Código Alimentario de leyes nacionales establece mecanismos diferentes. Bien, esto es lo que más me interesa, lo operativo. ¿Cómo ejemplifico los problemas por omisión o superposición de articulación operativa? Con dos casos que tramitaron en la Cámara de Relaciones Contenciosas Administrativas de San Nicolás. TRM contra Provincia de Buenos Aires, registro de las personas, causa 2361 de 2016, sentencia del 10 de julio de 2017. Yo creo que una vez lo comenté, pero acá hay una superposición, una articulación federal-provincia. Un chico, cuando nace, le dan los documentos cambiados, le anotan de una manera, le dan los documentos al revés, a los 16 años van a renovar el documento, el primero le resuelven el problema, el que viene segundo le dice no, tu documento está mal, no tiene más documento. Durante 8 años se judicializa, 8 años sin documento. ¿Qué pasó? Que el presidente de la provincia no, el documento lo entrega el nacional, yo no tengo nada que ver, yo soy la boca del expedio. Falta de legitimación pasiva. Viene la Cámara, sí, lo entrega a la Nación, audiencia. Hay que resolver el problema. Por eso vamos a ver entrega soluciones, la dinámica de cómo se resuelven los problemas. Lo llamamos al director provincial de coordinación con los. El problema era un error en el registro, o alegado un error. Bueno, se hace la audiencia, se le ofrece el teléfono, llame a PEA a ver cómo lo resuelven, en 20 días tuvo el teléfono. El caso se torna más práctico. Nosotros no resolvimos la resolvimos, ya no era necesario el tema del documento, el problema se focalizó en la indemnizatoria, ya la falta de legitimación pasiva se rompió, y siguió la indemnizatoria que todavía está en pie. Bien, pero el problema era un problema de falta de coordinación de la actividad regulatoria interjurisdiccional. El segundo caso, interesantísimo, CJH contra la provincia de Buenos Aires, pretensión de cesación de vía de hecho, causa 3972 del 2022, 15 de diciembre del 2022. En la provincia de Buenos Aires hay régimen nacional de tránsito y de licencia de conducir. Normativa provincial y expedición a través del municipio. Sistema informatizado, se le entrega una constancia sin autoría que dice que para renovar el carnet de conducir para actividad profesional, su categoría estaba limitada. No decía cuál era la autoridad que había tomado la decisión, si era nacional, provincial o municipal, se entiende que es provincial y municipal. No estaban los anexos con todo el circuito que podía determinar quién podía ser, y él había planteado una vía de hecho. Nosotros entendimos, tomamos una decisión, no se le dio la cautela, que quería el carnet, no había manera de determinar por qué le habían dicho que no había manera de determinar quién había tomado la decisión, si había una decisión tomada por el sistema informático o entregada sin fundamentación. Resolvimos, nosotros tenemos una herramienta para evitar la caducidad de los amparos frente a los contenciosos del caso de caducidad corta, que es la reconducción a UVM. Recondujimos, pero previamente pedimos un informe conjunto a la municipalidad de la provincia para que aporten e indiquen todo el procedimiento para que el actor pudiera realizar una acción fundada, un escrito postulatorio fundado, con su pretensión cautelar fundada. Esto yo me fijé en el sistema, no ocurrió, pero nosotros pudimos contar con la explicación de cómo era el sistema y el circuito. No se sabía quién era la autoridad, qué parcela de la actividad realizada cada uno, y menos la fundamentación. Nosotros podíamos inducir qué había pasado, pero no era posible de los antecedentes.
Bueno, entonces, distinguimos tres tipos de problemáticas, dos de naturaleza normativa, que generalmente tienen respuestas sobre todo en la Corte Federal, de cómo resolver estos problemas, tanto por superposición como por omisión. Y un tercer grupo, producto de la operatividad de la articulación interjurisdiccional. Los problemas operativos son muchísimo más complejos. Y nosotros muchas veces lo podemos resolver con el mecanismo de diálogo de consenso y podemos ver que la Corte muchas veces llama a audiencias para tratar de buscar soluciones. Un caso que noté hizo como Municipalidad de Quilmes, que trajo, era un tema normativo, pero trajo a todos los actores a la municipalidad, porque era cómo se distribuía la tasa en virtud del convenio multilateral. Tiene que ver con esto en materia tributaria. La tasa, cuando la base es en base a la actividad, se mide en función de los ingresos, parecido a ingresos brutos, pero hay que repartirse entre muchos. Si vamos a la de máxima, entre más de 2.300. Bueno, entonces, es necesaria esta herramienta de consenso. Por otro lado, que algo decía el doctor Montelar vinculado con la administración, yo lo vuelvo también necesario sobre estos problemas de la justicia, pasan años, como en el caso del chico del documento. Es necesario crear mecanismos rápidos de articulación interjurisdiccional que permitan resolver los conflictos judicializados, prejudicialidad, como por ejemplo las jurisdicciones estables con la comunidad del Tribunal de la Comunidad Europea, mecanismos de expeditos de resolución de conflictos de competencia, entre otros. Esto genera grandes problemas, sobre todo cuando las jurisdicciones son distintas, no es dentro de una misma provincia, por ejemplo, federal con jurisdicciones locales. Es necesario establecer estos mecanismos que permitan generar trámites rápidos y mantener la causa en una única autoridad judicial. En principio, la que sea preveniente. Por otro lado, es necesario prever áreas de análisis y abordaje que permitan retroalimentación. Estas áreas de abordaje especializadas pueden estar en la administración, en el Poder Judicial, articuladas, que en realidad permiten mejorar la actividad de ambos organismos, pueden proponer soluciones para mejorar las disfunciones que son detectadas a través de la litigiosidad. La litigiosidad es la medida de la disfunción. Entonces, es necesario que esto sea productivo y utilizado para mejorar el funcionamiento del sistema. Muchas gracias.